rememorando el sacrificio de Cristo. Pudiéramos haber dicho recordando, pero el caso de recordar se queda muy corto cuando pensamos en la importancia que tiene el traer a colación un suceso importante en la vida de nosotros los creyentes. Quisiéramos pensar que rememorar, dicho así, es traer a la memoria algún suceso relevante, alguien relevante o algo importante a nuestra vida, es recordar algo percibido, aprendido o conocido. Pero más allá de un simple recordar, es por qué yo tomo en cuenta algo, por qué tengo que volver a vivir cierta escena en la vida. Y usted no me deja mentir, hay momentos en los que usted como que al escuchar ciertas canciones, ciertos temas, al verse en ciertos sitios, usted trae a colación algunos eventos o algo que pasó en torno a eso. No sé quiénes tienen ese problema, pero en mi caso, algunas veces traigo a colación algunas escenas que he vivido quizá a raíz de una canción, a raíz de una palabra, de un tema. Y cuando pensamos en esto del sacrificio de Cristo, hay un pasaje que nos ocupa en la Biblia, en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, y en ese pasaje nos permite rememorar un episodio importante de la vida de Jesús. O sea, un cuadro de toda la vida de Jesús. Ese pasaje de Marcos 10, 35 al 45, nos hace reconocer un cuadro de la vida suya. Y en esa vida, en ese momento Jesús aprovechó para dar a conocer su misión redentora. O sea que toda la vida de Jesús está llena de voy a usar la palabra enigmas, cuestiones, grandes cosas, que si pensamos en ordenar todos los hechos de Jesús, dice la Biblia misma que no alcanzarían ni siquiera a llenar libros en toda la tierra, no cabrían los libros si quisiéramos ordenar todas las cosas que Jesús hizo. Si las empezamos a ordenar una a una, no caben. Pero entre tantos cuadros, vemos a Jesús junto con sus discípulos, y en esta escena relacional entre Jesús y sus discípulos, obviamente se presta para intuir el espíritu que generó la conversación y el mensaje específicamente dado por Jesús en ese cuadro. Si vamos al capítulo o al versículo 45 que leímos o que tenemos en ese pasaje, encontramos que dice el texto: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y también para dar su vida en rescate por muchos. Cuando estamos pensando en el sacrificio de Cristo o estamos pensando en lo que hoy nos ocupa, que es la cena del Señor o las ordenanzas de Cristo, tenemos que considerar que en sí las dos ordenanzas que celebramos, aunque las tres ordenanzas son de importancia porque las tres nos encierran en sí el misterio, no dije ministerio, sino el misterio de la obra redentora. Las tres ordenanzas en sí encierran el misterio de la obra redentora. El bautismo con la Santa Cena, el lavatorio de pies en sí resumen todo el misterio redentor. Y tenemos que puntualizar entonces que cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor o a la iglesia, en el momento que están celebrando la cena del Señor, nosotros pues estamos trayendo a colación otra vez aquel escenario que se vivió. De no ser así, nuestra actividad no tendría ningún sentido. Y aquí tenemos una palabra clave. Y la palabra clave es rescate. Rescate. Esta palabra rescate tiene que ver con el objetivo misional de la persona de Jesús, específicamente entre los humanos.
Esa es la función primordial. Usted va al diccionario y va a encontrar que rescatar es igual a redención, es igual a liberación, salvamento, es igual a reconquista, a reparación. Y esta es una de las palabras que me llaman la atención. Cuando hablamos de rescate, tiene que ver con reparación. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros, repararnos la vida, porque la teníamos desarmada a causa del pecado. Algunos no tuvieron la suerte de devanarse abiertamente en el pecado, pero de todos modos necesitó un momento en el cual fuera redimido, porque habían algunas cositas, algunas pequeñas lagunas que de seguir así, el infierno era su destino final. Entonces el Señor tuvo que obrar. Y en este campo de la reparación vemos que justo es la tarea que Cristo tiene que realizar en la vida de la humanidad, lo cual haría por medio de la pena capital. ¿Y qué es esto? Pena capital. Pues es pagar Él, porque no hay otra escapatoria. Tiene que ir a morir, tiene que morir, porque el delito es tanto que aún con la muerte, aún todavía quedaría debiendo. No hay más que dar, su propia vida. Claro que Jesús no merecía eso. Jesús no merecía morir como murió, pero es que Él no murió por Él, Él murió por mí. Entonces Él me dijo, quítate, y se puso Él. Y cuando buscaban al delincuente, lo encontraron a Él. Entonces Él reparó con su vida el daño que había hecho en mi caso. Y eso es lo que tenemos que traer a colación cuando estamos pensando en el sacrificio o rememorando el sacrificio de Cristo. Si vamos a pensar en la cena del Señor, tenemos que empezar a analizar qué realmente estaba viviendo Jesús cuando estaba haciendo eso. La expresión, y aquí hay una palabra que está en el texto y hay una expresión porque. Y esto lo encontramos en el versículo 45 y es una conexión relacionada con el concepto contextual de la personalidad de Jesús, vertido en los versículos 35 al 44, y que implica una conjunción causal, esto es, debido a lo que los discípulos intuyen. Si usted ve, los discípulos intuyen que Jesús tiene una misión redentora, así se dirigen a Él, con una misión redentora, lo reconocen. Y entonces Jesús habla, después de decirles algunas cosas, le dice, porque conectando el pensamiento de ellos con la misión de Jesús, le dice el Hijo del Hombre, y ahí ya hace el enlace. Puede asegurarse que ellos o los discípulos tienen reconocido que Jesús no es una persona como los demás, trae una misión distinta. Obviamente ellos lo están haciendo en el plano material, literal. No es así en el caso de Jesús. Si vamos a analizar un poquito el texto, todo el capítulo que leímos, o sea, leyendo del versículo 35 al 44, que de hecho no lo leímos por causa de tiempo, pero vale la pena que en ese cuadro encontramos algunas cosas que tienen que ver con el concepto que ellos tienen de Jesús. En primer lugar, los discípulos veían en Jesús un prospecto, o sea, la calidad de líder que ellos necesitaban para liberarlos literalmente del yugo en el que se encontraban. O sea, Jesús llenaba las características de la persona que ellos necesitaban. Por eso es que se acercan a Él y le hacen una petición y le dicen, Señor, yo te voy a pedir algo, te vamos a pedir algo. Cuando vengas en tu gloria, concédenos que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vea el deseo que ellos están teniendo. Ellos perciben, intuyen que esa persona es sumamente importante y tiene un perfil para liderar tremendo. Y entonces quieren ser los ayudantes, o por lo menos los que están presenciando aquel escenario glorioso
del Redentor. Jesús en ese caso les da un mensaje y les habla acerca de que el verdadero servidor de Cristo tiene cualidades muy específicas. Y les hace ver que los reyes de la tierra tienen gente que les sirvan. Pero Él no. Él no tiene servidores. Eso quiere decir que la perspectiva cambia en Él. Porque Él no vino para que otros lo pongan en un escenario, sino vino para hacerse abajo del escenario y servir a los que están abajo. Y ahí es donde cambia la perspectiva misional de Cristo. No vino para estar arriba. Él vino para humillarse de tal manera que los que quisieran ser como Él tienen que aprender a ser como Él fue. Y es aquí donde tenemos que puntualizar los creyentes. Si vamos a rememorar entonces el sacrificio de Cristo, no tenemos que verlo solo en la cruz. Tenemos que verlo también desde que Él conscientemente sabía. Él estaba seguro, sabía correctamente para qué había venido. Y en ningún momento perdió un solo detalle en cuanto a su misión. Y algunas veces dijo, me conviene trabajar entre tanto el día está pasando, porque la noche llega, cuando nadie puede obrar. Y él se estaba refiriendo a algunos cuadros importantes de su vida cuando dice esas palabras. O sea, Jesús está consciente que su misión no es un simple ejercicio de liderazgo literal, sino Él tiene algo que hacer y tiene que aprovechar cada uno de sus momentos. Y esto nos lleva a pensar que todo seguidor de Jesús debe reconocer que la función redentora de Cristo es más allá que un simple acto literal. Involucra lo espiritual. Nosotros no necesitamos una costumbre religiosa. No necesitamos estar dentro de un recinto donde nos acoge y nos cobija y nos hace seguir normas. Necesitamos estar en un ambiente donde sintamos que nuestra alma es reparada y nosotros tenemos conexión directa con el Señor. Y es ahí donde tenemos que puntualizar. Cada uno de nosotros debería sentir el deseo de estar al lado de Jesús, obviamente, pero no se podrá a menos que no seamos del nivel de Él. O sea, aprender a servir como Él sirvió. Y eso se puede lograr. Hay muchas cosas que pudiéramos pensar en eso, porque entonces tenemos que asumir una vida reparada y empezar a vivir lo que Cristo quiere que vivamos. Y Él no complicó las cosas. Fíjense que es curioso que el sacrificio de Jesús no solamente, repito, tuvo que ver en sí con su muerte, sino con estar consciente que mientras se transcurría su vida entre su nacimiento, su preparación ministerial y luego el desarrollo de su ministerio, Él está consciente para qué vino. Y es bien difícil pensar en ese sacrificio en el que Él sabe que al final le espera la muerte. Es bien feo vivir una vida así, saber que voy a vivir 100 años. Es fácil y bonito decir, bueno, voy a vivir tantos años, pero es duro pensar en la misión que Él trae. Él sabe perfectamente bien que su destino es morir. Él lo sabe. Él está consciente. Por eso es que está aprovechando su tiempo. La frase de Jesús, cuando piensa en que el Hijo del Hombre está haciendo una alusión de lo que Él debe ser el verdadero seguidor de Cristo. Dicho de otra manera, un humano en total dependencia de Dios, sirviendo a los demás y especialmente a quienes necesitan liberación. Un humano sirviendo a los humanos. Jesús era humano. ¿Cuántos saben eso? ¿O no era humano? Él no vivió como Dios en ese sacrificio. Él vivió ese sacrificio como humano. Él se afligió, se preocupó también. Tanto que cuando oraba, lo hacía con aflicción. Y él decía, Padre, mi alma está angustiada. Pudo decir eso porque estaba haciéndolo en el plano humano. ¿Por qué lo estaba haciendo en el plano humano?
porque Él nos estaba representando a nosotros en esa calidad de vida. Entonces diciendo, es posible que un humano pueda servir a los humanos. Jesús era humano, obviamente divino, pero podía servir desde el plano humano. En el caso de que no vino para ser servido, implica que Él, o sea Jesús, no es un prospecto similar al concepto histórico de un redentor o servidor público. Jesús no sería un servidor como los otros. Él es diferente. Si no vino para servir, implica, y dar su vida para rescate de muchos, implica la razón de la encarnación divina. O sea que Cristo no fue encarnado para ser un líder político. Fue encarnado para liberar, para servir y a la vez rescatar a muchos, algo que ningún líder popular judío había podido hacer jamás. Ningún líder del pueblo pudo hacer lo que ese líder venía a hacer. Entonces, hermanos, cuando traemos a colación la cena del Señor y el lavamiento de pies, que es parte de nuestra actividad, tenemos que reconocer la importancia que esto conlleva. ¿De qué persona estamos hablando? De ahí que es importante considerar el significado de la expresión Jesús. A mí me daban muchas ganas de que no tuviésemos tiempo limitado para hablar esto, cuando pensé en esa palabra Jesús. ¿Qué decimos realmente cuando estamos usando esa palabra? ¿Por qué al Eterno se le ocurre usar ese nombre cuando le dice a la Virgen María o a María, el nombre del niño va a ser Jesús? ¿Qué se le ocurre al ángel decir? Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Y luego la asociación que hay en la eternidad y en la esencia, en la naturaleza del Dios que llevó por nombre Jesús. Y esto, en este caso, Jesús resume la misión redentora. Esa palabra resume la misión redentora. Y la pregunta sería, ¿qué significa el uso o invocación del nombre Jesús o Jesucristo? ¿Qué importancia tiene la exclamación de ese nombre? ¿Por qué aún los demonios se retiran o se humillan cuando escuchan la palabra Jesús? Amén. ¿Alguien ha pensado en eso? Se le dice a un endemoniado, en el nombre de Jesús te sosegas. ¿Y qué pasa? Se sosiega. ¿Por qué? ¿Qué poder tiene ese nombre? ¿Qué significa ese nombre? Cuando se le puede decir a un endemoniado, lo que hay en ti sale en el nombre y el poder de Jesús. ¿Y qué pasa? El endemoniado comienza a estremecerse y el espíritu malo se va. ¿Por qué? ¿Qué poder operó en él? ¿Qué tan importante es el nombre de esa persona? ¿Por qué tuvo que llamarse así? Y hay algunas cositas que quisiera compartir, y es que la palabra Jesús significa Dios salva. Dios salva, eso significa la palabra Jesús. Y hay más que decir, porque la palabra Jesús es una palabra compuesta. Está el Ya o el Ye, que lo pueden decir en algunos casos, que resume el nombre del Dios de Israel. Y luego Yahshua, que tiene que ver con la misión salvadora de esa persona a quien se le dio ese título. ¿Habían otros de nombre Jesús? Sí, habían otros. Por eso es que se les reconoce como el de Nazaret. Algunas veces cantamos Jesucristo, Jesús de Nazaret, para hacer la diferenciación a quién nos estamos refiriendo. Porque hay otros llamados así, pero no tenían el poder que tenía ese que estuvo en Nazaret. Ese era diferente, porque en él operaba la divinidad, operaba el poder creador, el poder restaurador, el poder reparador en esa persona. Entonces, mis hermanos, es importante, al declarar la palabra Jesús, deberíamos ser cuidadosos en no usarlo en vano, como algunos dicen, Jesús, una simple exclamación, porque esa palabra no es para uso común. Y pudiéramos decir que el mandamiento del Señor cuando dice no usen el nombre de Jehová su Dios en vano, no valdría la pena usar el nombre del Redentor
consciente de eso, así por una simple expresión. O que Jesucristo, dicen algunas personas, cuando se admiran o se sorprenden. No debería ser, porque aún esa palabra, Jesucristo, tiene una connotación importante. Diríamos que Jesucristo es el Dios hecho carne, con una misión redentora, con una misión reparadora. Así que cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Dios el Eterno es creador, pero también es redentor. Amén. Y estamos pensando en la persona con una obra perfecta. O sea, un hombre con una misión redentora con la palabra Jesús. Hermanos, hay mucho que pudiéramos sacarle a esto. Y pudiéramos decir, proclamar tan solo el nombre debe declarar lo que hay en la esencia de la personalidad de quien lleva ese nombre, y más cuando se hace desde la perspectiva de la redención. Mencionar el nombre Jesús, todo creyente debería concentrarse cuando usa esa palabra y hacerlo desde el privilegio que tiene de su redención. Traer a colación eso. Soy redimido, ¿gracias a quién? Al Dios Salvador. Soy redimido, ¿gracias a quién? Al Dios Salvador, al Dios reparador. Usando las palabras del mensaje anterior, al Dios que nos ama con amor eterno y que no le importa todas las barbaridades que haya hecho, porque Él es experto ¿en qué? En reparar. Amén. Es experto en reparar. Él nos reparó la vida a muchos de nosotros. ¿Estábamos despedazados o no es así? Pero ¿qué pasó con nosotros? Él comenzó a juntar todos esos pedazos, hizo una obra perfecta en cada uno de nosotros. Así que hay que saber usar el nombre de Jesús. En la expresión Jesús se hace la confesión y declaración que Dios creador se acordó de nosotros y nos redimió para sí. En el simple hecho de Jesús, y quiero que tome mucho cuidado en lo que voy a decir ahorita, el infierno mismo se estremece al resonar el nombre Jesús. ¿Por qué razón? Porque evoca el momento en el que de una vez por todas se le arrebató el poder a la muerte. O sea, cuando la palabra Jesús resuena con criterio redentor, con conciencia, desde la perspectiva de la redención, aún el infierno mismo se estremece, porque evoca ese nombre, evoca el poder que fue hasta allá abajo y le arrebató de una vez por todas el derecho que tenía contra nosotros o a favor o en nosotros. Y es ahí donde tenemos que empezar a reflexionar qué tan importante es cuando cantamos Jesús. Su nombre es sin igual. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tanto así que Él se humilló a lo sumo, pero también fue exaltado a lo sumo. ¿Y por qué? Porque el Dios Salvador había descendido. Y ese nombre, cuando es utilizado con conciencia, hace estremecer aún los infiernos. Y tenemos que ver entonces que a nosotros se nos ha dado el privilegio de confesar ese nombre que significa Dios te salva, Dios te repara la vida, y aunque no sirvas para mucho, cuando vienes al Señor, todo se transforma, todo se regenera, todo vuelve como si no hubiese pasado nada. Ahí lo que la hermana decía, la justificación, como si nunca hubiésemos fallado. ¿Cómo ve usted el amor del Señor? Entonces el sacrificio del Señor no se debe recordar solamente por, bueno, y el Señor vino y tomó pan y lo compartió con sus discípulos. No, ¿qué pasó antes? ¿Qué había antes de eso? ¿Qué lo llevó hasta allí a Él? Él sabía que había una misión en Él y no se rajó. Se mantuvo en pie firme hasta que llegó al final. Y habiendo hecho la obra perfecta, nosotros hoy tenemos derecho a ser salvos. Y podemos cantar con toda seguridad el nombre de Él. Y eso es lo que estamos recordando hoy.
su poder transformador. Así que, mis hermanos, yo les diría en el nombre de Jesús que recordemos a ese Jesucristo, el vencedor que públicamente exhibió la derrota del mal. Todas las actas que pesaban contra el pecador fueron anuladas de una vez por todas. Gracias a ¿quién? Al Cristo Redentor, que en su cuerpo llevó las marcas de nuestras fallas y las clavó en la cruz. Y a partir de ahí, usted es salvo. Así que quiero que cada uno de nosotros tengamos en mente que la cena del Señor entonces es eficaz para el creyente cuando, al participar, o sea, el creyente, conscientemente rememora el sacrificio de Cristo. Si usted no tiene en mente el sacrificio de Cristo cuando está tomando la cena del Señor y la vive, esa regeneración, esa transformación, si usted no vive ese recuerdo y se va y se pasea por el momento de la pasión de Cristo y se pone en su lugar, ¿qué hubiera hecho usted si le hubiera tocado a usted hacer eso que Él hizo? Es posible que no hubiera resistido, hubiera dicho difícil servir a Dios, pero Él, sabiendo que usted no podía, lo hizo Él por usted. Así que tiene que llevar a memoria eso, porque dice la palabra que con el corazón se confiesa, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso dice el texto bíblico. Así que, mis hermanos, tenemos que confesar con enérgico acento: Jesús, el Dios que me salva, el Dios que me liberta, el Dios que me da vida, el Dios que me resucita, el Dios que me regenera. Cada vez que nos acercamos al escenario de la celebración de la Cena del Señor y del lavamiento de los pies, debemos tener en mente lo que significó el sacrificio de Cristo. Pablo dijo que no deberíamos tomar la Cena del Señor sin antes hacer un examen de conciencia, sin examinarnos o sin discernir el cuerpo de Cristo. Eso recomendó Pablo. Dijo: ninguno debe tomarlo sin discernir, porque el que lo hace, juicio come para sí. Juicio come y bebe para sí. Todo aquel que va a la cena del Señor y no le importa nada, como que eso es una celebración de cumpleaños, viendo a ver a qué horas parten el pastel. No se puede hacer así. No se puede hacer así. Por eso hay un tiempo para todo. Usted debe ir sonriente y alegre y con rostro vivaz o vivo cuando va a una celebración a partir un pastel. Pero este pan, aunque es de los mismos componentes, este pan nos trae a colación el momento en el que nuestro Redentor fue partido por nosotros. Así que, mis hermanos, los discípulos de Jesús le dijeron a Él que ellos podían beber el vaso de Jesús y podían ser bautizados con el bautismo de Jesús. Y Jesús les dijo: sí, pueden. Y lo vivieron, los discípulos vivieron el sufrimiento que Jesús sufrió, porque murieron también ellos martirizados. La cena del Señor y el lavatorio de los pies son dos ordenanzas para acciones literales con significado espiritual. Dicho de otra manera, cuando pensamos en el pan y el vino, nos traen al recuerdo dos elementos literales. Nos traen al recuerdo el momento en que Jesús junto a sus discípulos dijo: cuánto he querido comer esto antes que padezca. Vea las palabras de Jesús: he querido comer con vosotros antes que padezca. Y le dijo: esto lo tienen que hacer ustedes y háganlo siempre en memoria, o sea, recordándome a mí, recordando este momento. Tienen que hacerlo de esa manera. Así que, mis hermanos, Pablo dijo: cada vez que comen este pan y beben esta copa, están anunciando, o sea, rememorando que Cristo murió por ustedes. Y Pablo recomienda que lo hagamos hasta que Cristo venga. O sea, de otra manera, todas las veces que podamos hacerlo, que lo hagamos, siempre recordando el momento de la crucifixión de Cristo, pero más el momento en el que Él, junto a sus discípulos, dijo: tengo mucho dolor en mi alma. Y cuánto quisiera
no ser yo el que tiene que pasar por ahí. Por no decirlo de otra manera, quisiera que fueran ustedes. Pero el Padre quiere que yo lo haga. Así que lo voy a hacer de acuerdo a la voluntad del Padre. Pues él decía, Padre, si es posible, que sean ellos los que paguen este precio y no yo. Pero ¿qué tal si mejor dejo que se haga tu voluntad? ¿Y cuál era la voluntad? Que Él muriera por nosotros, porque podría ser la ofrenda perfecta para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Jesús dijo, hablando del lavamiento de los pies, Jesús dijo que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo para que ustedes sigan y hagan lo mismo. Si entienden estas cosas, háganlas. Y así Dios los bendecirá. Quiero terminar diciéndoles que Jesús está hablando unas palabras y dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y él dijo también, vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Y en calidad de resumen, diríamos que la cena del Señor y el lavatorio de los pies rememora el ministerio sacrificial de Jesús. ¿Qué hace la cena y el lavatorio? Traer el recuerdo, sensibilizarnos en cuanto al ministerio sacrificial de Jesús. Al participar de estas ordenanzas, debemos mantener un espíritu de ¿qué? De reconocimiento. ¿Qué más? Sumo respeto. ¿Y qué más? Adoración. No se vale ver otra cosa que no sea el rostro de Jesús. Aquel rostro empalidecido, suspenso, a causa de lo que le espera, que dentro de muy pocas horas estará siendo pasado por las armas. Entonces no se vale estar tocándole al compañero y hacer como que nada está pasando. No, debe verse con reconocimiento, con respeto y con adoración. De esa manera podemos nosotros entrar a esta ceremonia, pues se trata de rememorar el momento en el que el Eterno se encarnó acercándose a nosotros. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. ¿Para qué se acercó Dios a nosotros? Para acercarnos a nosotros a Él. Es bastante lo que Él hizo por nosotros. Así que tenemos que luchar por lo mínimo, reconocerlo como nuestro Salvador. Luego, respetarlo como nuestro Señor. Y luego adorarlo como el Dios que nos da vida. Padre, te doy gracias en este momento por tomar este tiempo para reflexionar un poco sobre el sacrificio que Jesús hizo. Y claro que a lo mejor esto que estamos hablando es poco en razón de todo lo que tenemos nosotros que hacer. Y ahora corresponde tener memoria de lo que pasó en aquella vez al principio de la historia del cristianismo. Y gracias a esa bendición que tuvimos en Cristo, nosotros ahora podemos declarar grandes cosas y podemos decir grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Me ha dado poder de usar ese nombre y tanta autoridad al usar ese nombre que aún los demonios se estremecen, tiemblan y se humillan al oír el nombre precioso de nuestro amado Salvador. En Él tenemos redención, perdón de pecados, liberación, tenemos vida, tenemos restauración, nuestra vida es reparada gracias a ese milagro de la encarnación y también del ministerio que fue hecho por Jesucristo, Dios y hombre. Gracias te doy por este reconocimiento que tenemos de esa bondad que tienes para con nosotros. Y ahora que vamos a participar de lo que hemos preparado, espero que nos ayudes para tener reconocimiento de lo que has hecho, respetar este maravilloso evento sabiendo de que nos hace recordar el sacrificio de quien nos amó y nos ama. Y también ayúdanos a reconocer y a decirte todo lo que podamos en adoración, a sabiendas de que sin ti nosotros no fuéramos nada, estuviéramos perdidos, pero gracias a ti ahora estamos hallados y somos especial tesoro para ti.
Te bendecimos y te exaltamos, declaramos el nombre precioso de Jesús, el Dios que nos salva, que nos liberta, que nos redime, que nos recupera, que nos restaura la vida eterna. Y lo declaramos en el nombre bendito, en su nombre bendito que es sobre todo nombre. Amén. Amén.